López Dóriga. Periodismo de experiencia, el análisis, las primicias, entrevistas con los protagonistas de la noticia. Joaquín López Dóriga, haciendo la diferencia en información. Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Es la 1:30 en punto, pero en punto, tiempo del centro de México, y yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días, en vivo. En vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana a través de 95, sí. A través de 95 estaciones de radio en todo el país, y además estamos transmitiendo en este momento en vivo a través de otras 30 estaciones de radio para nuestros paisanos en Estados Unidos. Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado y Florida. Y también estamos en este momento al aire en Telefórmula. En Easy estamos al aire en el canal 121, Sky canal 157, Total Play canal 161, Megacable canal 153, en Dish estamos al aire en el canal 354. Y también estamos al aire para nuestros paisanos en Telefórmula Estados Unidos. A través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View. Y por supuesto también estamos en internet y en redes a través de radioformula.mx y a través de lopezdoriga.com, y en TikTok estamos en la cuenta radio-fórmula. Y hoy es martes 1 de febrero del año 2022. Han transcurrido 32 días y faltan 333 y se termina el año. Corre la semana número 5. A ver, Laurita, entonces si hoy es 1 de febrero, ¿cómo llevamos y qué falta? Llevamos 31, ¿no? No, Joaquín. Hoy ya han transcurrido 32 días y faltan 333 y termina este año. Estamos en la semana número 5, Joaquín. Gracias, muchas gracias. Ahora sí ya quedó claro para todos los que llevan las cuentas. Bueno, y si esto soy Laura Pérez Cisneros, ¿nos quieres decir, por favor? Me da mucho gusto saludarte como todos los días. ¿De quién es santo este martes 1 de febrero ya? Así es, Joaquín, igualmente te mando un abrazo grande. Hoy celebra su santo Brígida, Viridiana e Inocencia. Pues muchas felicidades, sí, muchas felicidades. Hoy es cumpleaños de Lourdes Esquivel, le mando un saludo. De Ignacio Ayala, querido Ignacio Ayala, te mando un abrazo, sí. Y bueno, estos son los cumpleaños que tengo de hoy. Y nos quiere decir, Laura, ¿de quién va a ser santo mañana? Pues mañana es el día de la Candelaria, ¿no? Al tamalazo otra vez. Bueno, no sale uno de la rosca de Reyes y ya están los tamales. Laura Pérez Cisneros, ¿de quién es santo mañana, 2 de febrero? Así es, Joaquín, como tú lo comentas y adelantas, mañana es día de la Candelaria, así que hay que ponerse con los tamales, encargarlos. También celebra su santo Centurión, Juana, y mañana es día de los Cornelios, Joaquín. Ándale. Con todos los atentos saludos. Oye, la única ventaja de todavía estar confinados es las fiestas de los tamales, porque vas aquí, el tamalazo, vas allá, el tamalazo, todo el día te están dando tamales, y lo que hay que llevar es un topper, ¿sí?, para ir guardándolo, para el resto de la semana o para el resto del mes, en fin. Bueno, pues mañana es el día de la Candelaria, y saludo al equipazo. Lola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. María Dolores Colín, Karina Macías, María Luisa Carreño, Sandra Jiménez, José Juan Padrón, el ingeniero Víctor Malpica, Fernando Robles, Alex Gasca, Óscar Satarán, Gina Trejo Briceño. Saludo a Salvador Escobar. En Telefórmula la saludan a Berta Coronado, muy buenas tardes. Alonso Mancera, Diana Chávez Piña, José Antonio Méndez, Javier Mejía, Miguel Ángel Sánchez Telles, Dinora Corona. Bueno, pues esto es algo de lo más importante que ha ocurrido y que está ocurriendo hoy en México y en el resto del mundo. Con mucho, que es muchísimo, pero muchísimo de todo lo que usted leerá y escuchará mañana por la mañana. Y sin duda, muchísimo de todo lo que usted leerá, escuchará y verá en el correr de las próximas horas. Bueno, pues 2 noticias. Primero, el Pleno de la Corte batea la propuesta de cambiar la pregunta para la revocación de mandato y la deja como está, ¿sí? 4 ministros, entre ellos el presidente Arturo Saldívar y Loretta Ortiz, votaron en contra de modificar la pregunta. Confirmado, David adelantaba ayer que el gobierno de Panamá había dicho que no a Pedro Salmerón, ¿sí? Y que por eso no lo había dado a conocer la Cancillería, que de volada dio a conocer el nombramiento en segundos, el beneplácito para Quirino Ordaz, embajador de México en España. Hoy se confirma
Y lo confirmó el presidente. Panamá rechazó el nombramiento de Pedro Salmerón como embajador de México en aquel país tras los múltiples señalamientos de acoso sexual. El presidente criticó al gobierno de Panamá. Dijo que rechazó a Salmerón como si fuera la Santa Inquisición, ¿sí? Refiriéndose así a la canciller de Panamá que se inconformó con el nombramiento. Y como no quisieron a Salmerón, ahí va la venganza. Ahí les manda el presidente a Jesús Rodríguez. Órale, la animadora en las fiestas ahí del Zócalo del presidente, Jesús Rodríguez, a la que también hizo senadora. Pues ahí está. Bueno, ahí va. Bueno, es senadora suplente, era senadora suplente de Olga Sánchez Cordero, como regresó Olga Sánchez Cordero y ella ya no es senadora. Sobre el tema de la casa de la esposa de su hijo Houston, dijo el presidente que se investigue casos de corrupción en integrantes de la 4T, que no haya impunidad, tratándose de quien se trate, dijo, aunque sean mis hijos. Respaldó la elección del tesorero Ricardo Aldana como nuevo dirigente del sindicato petrolero. Sobre la pandemia, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en lo suyo, sí bajándole siempre. Aseguró que la cuarta ola de COVID llegó a su punto máximo de casos y a partir de ahora comienza la fase de descenso. Bueno, eso dice el doctor López-Gatell, es su visión. Bueno, es lo que le dice al presidente de cómo van los contagios. Los contagios están en los picos más altos. El año pasado nuestros paisanos, que sostienen a este país, nuestros paisanos allá, enviaron a México 51.594 millones de dólares en remesa. 51.600, pues cerrando, 51.600 millones de dólares de remesas, el 27% más que en 2020. Esta es la cifra más alta que han enviado jamás. Estoy hablando de 51.600 millones de dólares, que supera a la suma de el ingreso de divisas de turismo, de la factura petrolera, de exportaciones petroleras y de la inversión extranjera directa. Nuestros paisanos sostienen a este país a través de sus familias y ahora sí es definitivo. Tom Brady, el más grande mariscal de campo en la historia de la NFL, se va, anunció su retiro tras 22 temporadas, fue 7 veces ganador del Super Bowl. Ahí se quedan las cifras y la historia de Brady y en el resto del mundo. Anuncia la OMS que se registraron 90 millones de contagios en 10 semanas. Esto supera los más casos en todo el año 2020. La OMS advierte que es prematuro celebrar la victoria contra el COVID cuando sigue el disparo de contagios y la variante Omicron evoluciona. Llama a los países a seguir realizando pruebas, aplicando vacunas y vigilar el virus. Ucrania va a reforzar sus fuerzas armadas a 100,000 efectivos, pero no por el riesgo de una invasión rusa, sino porque haya paz en su país. Ahí siguen las amenazas entre Washington y Moscú derivadas de esta crisis ucraniana. Hoy el juicio masivo en Nicaragua contra opositores el dictador Daniel Ortega, que encarceló por traición a la patria antes de su reelección a modo. Deslave de agua y lodo arrasa con casas en Quito, Ecuador, y deja 18 personas muertas, así como destrucción. Y con todo y pandemia, arranca en Italia el Festival Sanremo, una semana de música que va a reunir a jóvenes promesas, así como a viejas glorias. En un momento le doy todos los detalles. Y a glorias actuales, son actuales. Continuamos. Bien, pues había una propuesta del ministro Olledo para modificar la pregunta que se va a hacer el 10 de junio en la consulta, perdón, el 10 de abril, domingo 10 de abril, en la consulta de revocación de mandato, pero pues los ministros dijeron que no, encabezados por el presidente Arturo Saldívar y por la recién ministra Loreta. Te escucho. Adelante, Juan Antonio. Gracias, Joaquín. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no alcanzó la mayoría calificada y se quedó un solo voto, por lo que no se modificará la pregunta durante la consulta de la revocación de mandato y quedará tal cual fue redactada por los legisladores. Los ministros Loreta Ortiz, Yasmín Esquivel, Juan Luis González Alcántara Carranca y Arturo Saldívar determinaron que la pregunta no se refiere a una ratificación, sino a una revocación. Pero más adelante, Joaquín, el detalle de esta información. Gracias. Lo que pasa es que la otra opción habla de una ratificación en los hechos. Pero bueno, ya lo decidieron los ministros de la Corte. Y Héctor Herrera, te escucho, la mañanera de hoy, muy movida.
El presidente López Obrador reiteró que su gobierno, Joaquín, no protege a nadie, ni siquiera a sus hijos, y retó a sus adversarios que si tienen pruebas de corrupción en contra de su hijo, las presenten, aunque aseguró no van a encontrar nada. Aquí en la conferencia mañanera, el primer mandatario destacó la elección del sindicato petrolero, pero dijo desconocer a Ricardo Aldana, a quien dijo, si me lo encuentro, no lo reconozco. Bien, un punto importante de la mañanera, un punto importante es que se dio a conocer hoy que el gobierno de Panamá rechazó, eso fue después de la mañana, rechazó la propuesta del presidente López Obrador para que Pedro Salmerón, cuestionado con acusaciones de acoso sexual, fuera el embajador de México en Panamá. ¿A qué voy? A que le había adelantado a usted ayer que el retraso en la respuesta del gobierno de México indicaba que había sido rechazado, porque en cuanto se tuvo la respuesta de Quirino Ordaz como el beneplácito, pues, del gobierno español para que Quirino Ordaz fuera embajador de México en Madrid, Marcelo Ebrard de inmediato lo subió a las redes, lo informó. Aquí ya había una respuesta, según dijo la semana pasada la canciller panameña, y no había reacción. Hoy se confirmó que la respuesta fue de rechazo. Y le decía a usted que estaban negociando, se lo decía ayer, están negociando a ver qué. No hubo modo. El gobierno de Panamá rechazó al Pedro Salmerón, propuesto por el presidente López Obrador para ser embajador en Panamá. El presidente se enojó, dijo que la canciller panameña había actuado como la Santa Inquisición. Y en revancha, ¿sabe a quién les mandó el presidente? Órale, a Jesús Rodríguez, que le decía era la animadora de las tardeadas del presidente, bueno, de Andrés Manuel López Obrador, cuando era opositor allá en el Zócalo, de las mentadas de madre a los reporteros. Ella la propone como embajadora de México en Panamá. Pues allá cada quien. Israel Aldave. Joaquín, varios senadores de oposición propondrán la creación de una comisión especial que investigue posibles conductas ilícitas del hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, José Ramón, por la presunta adjudicación de contratos de Pemex a la empresa que le presta la casa donde vive junto con su pareja en Houston, en los Estados Unidos. Joaquín. Gracias, Maru Rojas. Joaquín, en la Cámara de Diputados la oposición insiste que no es el presidente el que fija la agenda. La reforma eléctrica tendrá que esperar a después del proceso electoral, mientras que el coordinador de la bancada mayoritaria, Nacho Mier, no quita el dedo del renglón y asegura que seguirán insistiendo que si han cedido para los foros, tendrá que subirse ya a tribuna el avance. Gracias, Marco Morales, Fórmula Michoacán, el cuarto periodista. Hola Joaquín, muy buenas tardes. Comentarte que en Michoacán continúan las averiguaciones sobre el homicidio de Roberto Toledo. La Fiscalía informó que él era trabajador del despacho jurídico en el que fue asesinado. Sin embargo, recalcó que por protocolo se continuará investigando su actividad periodística. Los detalles más adelante. A ver, o sea que no importa si lo matan siendo auxiliar de un abogado, auxiliar de un despacho de abogados, entonces ya la libraron. Que de veras es desmarcarse de la realidad, a fuerza querer disminuir, a fuerza querer achicar. No era periodista, no, auxiliar de un despacho de abogados, ¿sí? O sea que entonces ahí sí tienen permiso para matar. Maru Rojas, te escucho. Joaquín, inició el periodo ordinario de sesiones con 50 diputados federales contagiados de COVID y hoy, además de la participación de la Sedena con la banda de guerra, la manifestación fue de Movimiento Ciudadano para exigir de manera pacífica se ponga atención en los crímenes y juicios políticos en el estado de Veracruz, como el caso de José Manuel del Río Virgen. El avance. Entonces, después de los anuncios voy a hablar con el nuevo secretario general del sindicato, el nuevo secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Ricardo Aldana. Él fue tesorero del sindicato 10 años con La Quina y luego casi 20 con Carlos Romero de Champs. El presidente respaldó su triunfo en Palacio Nacional, dijo que ni lo conoce. También voy a hablar con el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, quien dice que han disminuido los asesinatos en la Ciudad de México, y con la jefa de Política Social de la UNICEF, Catalina Gómez, los efectos del COVID en la salud mental de los niños. Continúa. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Dóriga. Después de los anuncios, todo lo que está sucediendo en México y en el resto del mundo lo tiene López Dóriga para usted aquí en Grupo Fórmula.
Bien, voy contigo. Ahora voy a ir contigo, Jenny Valencia, de lo que hablabas un momento. 51.600 millones de dólares enviaron nuestros paisanos a sus familias. 51.600 millones de dólares el año pasado. El sostén de la economía nacional. Que no nos cuenten historias. Te escucho, Jenny Valencia. Te informo, Joaquín, que remesas familiares marcan un nuevo máximo histórico en 2021 con el envío de 51.593.9 millones de dólares, lo que representa un crecimiento de 27.1% en comparación con los 40.604.6 millones de dólares que enviaron los connacionales en 2020. El detalle más adelante. Gracias, Andrea Meraz. Joaquín, México rebasó los 9,000 pacientes internados por complicaciones de COVID-19 a nivel nacional y fuera de unidades de terapias intensivas. Comentarte que de acuerdo con la Secretaría de Salud, la reducción hospitalaria es del 65% respecto al pico máximo. Sin embargo, ya se tiene una ocupación del 47% en camas generales. Gracias, Héctor Herrera. La pandemia no cede, Joaquín, y aunque aquí en la mañanera el subsecretario López-Gatell asegura que la pandemia está a la baja, se reportaron en las últimas horas 12.521 casos positivos. Estamos hablando ya de más de 4.900.000 casos acumulados y desafortunadamente 306.091 personas han perdido la vida por complicaciones asociadas al virus. Bueno, y te tocó además, Héctor Herrera, ahí las cifras, los otros datos del doctor Hugo López-Gatell. Y Raquel Flores, sigue la vacunación. ¿Qué dice Claudia Sheinbaum? Están poniendo Sputnik. Joaquín, al continuar este martes con la vacunación de refuerzo contra COVID-19 para personas de 40 a 49 años con el biológico Sputnik, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum señaló que todas las marcas de los biológicos son buenas. Esto ante las dudas que surgen sobre la mezcla de las marcas entre las primeras dosis y los refuerzos. Joaquín. Es que los médicos recomiendan que se ponga usted, si le pusieron, ¿qué le voy a decir? Moderna, que se ponga el refuerzo de Pfizer, si le pusieron Pfizer, el de Moderna, en fin. Pero no tiene ningún problema, al contrario, dicen que se complementan. Ahora también se puede poner el refuerzo de la misma, eso sí. Y voy contigo, Andrea Meraz. Esta es otra vertiente de la pandemia. Por atender la pandemia, que era la prioridad, se ha descuidado otras cosas, como esto muy grave. Te escucho, Andrea. Joaquín, muy buenas tardes. Los casos de varicela en México repuntaron en un 71% respecto a 2021. En las primeras 3 semanas de este año se reportan 730 personas contagiadas, mientras que el año anterior fueron 426. Los detalles te los platico más adelante. Gracias, y después de conocer los resultados finales el final se dará el 25 de este mes, pero los resultados del crecimiento de la economía del año pasado, que fue del 5%, lo que no es una recuperación. Sí es una recuperación, pero queda pendiente el 3.4%, pues los organismos internacionales, Jenny Valencia, están revisando la baja del crecimiento previsto para México este año. Jenny. Te informo, Joaquín, que apenas cruzamos el segundo mes del año y analistas y organismos internacionales recortan pronóstico de crecimiento económico de México para este 2022 de un rango de entre 1.5 y 2.8%. Advierten que de aprobarse la reforma eléctrica, el crecimiento podría reportarse menor al 0%. El detalle más adelante. Y gracias, y Estados Unidos va a subir las visas. Héctor Contreras, La Voz de América. El gobierno del presidente Joe Biden ha propuesto aumentar las tarifas de casi todas las visas de no migrantes que buscan llegar a Estados Unidos, y si bien los funcionarios dicen que la medida es necesaria para alinear mejor los precios de las visas con lo que cuesta proporcionarlas, a los críticos les preocupa que si la administración no aborda los tiempos de espera en las visas, el aumento de costos podría significar que incluso menos viajeros y estudiantes vengan a Estados Unidos. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. Y voy contigo, José Luis Cuevas, el pintor. Ahora sí es oficial, se va el inolvidable Tom Brady. Te comento, Joaquín, que las personas jubiladas que reciben una pensión que rebasa los 400,000 pesos al año deberán presentar una declaración informativa ante el SAT. De no hacerlo, serán acreedoras a una sanción de 3,500 pesos. El SAT aclara que no es una declaración de impuestos. El detalle más adelante. Eso dice, perdón, José Luis. Esto dice el SAT, que es una declaración informativa.
Vamos a ver. Y ahora sí, José Luis, el pintor, Tom Brady. Así es, un gran personaje. Y voy contigo, ingeniero Alberto Hernández Unzón, jefe de meteorología del Grupo Fórmula. Adelante. ¿Qué tal, Joaquín? Una gran tormenta de invierno afectará gran parte del centro de los Estados Unidos. El aire polar ártico recorrerá de las grandes llanuras de Estados Unidos rumbo al norte de México durante el jueves y viernes. Efectos de muy bajas temperaturas con sensación térmica bajo el nivel de congelación, aguanieve, lloviznas, neblinas y nevadas y vientos helados. En el centro del país estable, cielos despejados y vientos muy fuertes. Joaquín, muy buenas tardes. Gracias, ingeniero. Y en el resto del mundo, Laura Pérez Cisneros. Gracias, Joaquín. Esta advertencia que hace la Organización Mundial de la Salud sobre las miles de toneladas de desechos sanitarios productos de la pandemia que van a impactar ya en el medio ambiente. Organizadores de los Juegos Olímpicos de Invierno a realizarse en China informaron que han aumentado los casos de COVID entre los deportistas y sus acompañantes. Y ha sido postergado nuevamente el Campeonato Mundial de Natación en Fukuoka, Japón, que se celebraría en mayo de este año y se realizará ahora en julio, pero del 2023, esto también por la emergencia sanitaria. Y en Perú, la oposición en el Congreso va a plantear la destitución del presidente Pedro Castillo mediante un juicio político. En Brasil, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva es el favorito en las elecciones de octubre. Dice que el ex juez Sergio Moro es un aspirante mediocre, están en campaña. El Papa Francisco dijo que el culto sincero y humilde a Dios evita discriminar, odiar y llegar a la violencia y nos lleva a respetar la vida, la dignidad y el amor por el bien de todos. Joaquín. Gracias. Continuamos. Pues Ricardo Aldana, quien ha estado pues casi toda su vida en la directiva del Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, fue, le decía, tesorero 10 años con Joaquín Hernández, luego fue otro tanto, no casi 19 años con Carlos Romero de Champs, fue electo ayer secretario general del Sindicato Petrolero, que el presidente saludó esta mañana diciendo que primero que no lo conoce, ¿sí? Y segundo, diciendo que esta es una nueva, que ya no hay sindicatos charros, que todos son independientes. Ricardo, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín, ¿cómo estamos? Bien, gracias. A ver, ¿cómo es este arribo a la Secretaría General, al liderazgo del Sindicato Petrolero? A ver, primero te hago alguna observación. Yo jamás fui tesorero de Joaquín Hernández Galicia. Ah, entonces estaba yo equivocado. No fui jamás tesorero. No, ya tendría como 100 años. Bueno, sí, tienes razón, me equivoqué que en ese dato. Bien. Entonces, era un sueño llegar a ser líder del Sindicato Petrolero, ¿no, Ricardo Aldana? Fíjate que, aunque no me lo vas a creer, todo fue circunstancial. Yo no era el candidato en ese momento. Se enferma el candidato, que es Manuel Limón, y se agrava, y entonces desafortunadamente pues ya no puede competir, y los secretarios generales en un pleno eligen que yo los represente. Ahora, pero sí era un sueño dirigir el Sindicato Petrolero a lo largo de la vida, Ricardo. En algún tiempo, como todos los que estamos en una organización como esta, pues aspiramos a tener una mejor posición y sobre todo pues representar a nuestros compañeros en el máximo puesto de la organización, pues desde luego que siempre es una gran oportunidad para muchas cosas. Ahora, yo recuerdo que cuando las elecciones, ¿qué fue? En el año 2000, hace 21 años, 22, van a ser 22 este año, lo acusaron a usted como tesorero del Sindicato Petrolero y a Carlos Romero de Champs, financiar el candidato La Bastida, y lo que se llamó el Pemex Gate, lo recuerda obviamente, Ricardo. No, pues me lo recuerdan casi todos los días, porque ese es un tema que ha sido recordado recurrentemente, pero que a mí yo duré 7 años en un juicio y con el mismo gobierno que me acusó, finalmente me exoneraron totalmente del asunto.
no sé qué más te puedo decir de ese asunto, así quedó. O sea que no, un tribunal lo exoneró de haber participado en aquel financiamiento ilegal al PRI para la elección presidencial de 2000. Exactamente, son un juicio que duró 7 años y efectivamente me exoneraron. Ahora le tengo que preguntar, Ricardo Aldana, yo sé por alguna información que la relación aquella tan cercana que tenía con Carlos Romero de Champs se rompió hace unos 3 años. ¿Es cierto? Totalmente. ¿Sí? Sí, totalmente cierto. ¿Por qué se rompió? Pues porque a veces las personalidades y los proyectos no son de unos y otros, no concordamos. Eso fue el motivo. Pero concordaron muchísimos años. Sí, y mientras hubo una buena relación, porque la relación sigue siendo amable, no tenemos ningún problema, no, sencillamente ya no teníamos la misma posición política con referencia a la organización. ¿Y cuál es la diferencia que tuvo Ricardo Aldana con Carlos Romero de Champs? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia tuvo con él? ¿Qué conflicto tuvo con él? Conflicto, ¿no? Te digo, son diferencias de ver objetivamente cómo estábamos en ese momento y qué teníamos que resolver. Él no estuvo de acuerdo, yo tampoco, y pues yo ya había decidido retirarme en ese momento para no causar conflictos al interior. ¿Esto cuándo fue, Ricardo? Cuando Romero de Champs era secretario general del sindicato. Claro. Sí, ¿Y usted era tesorero? Yo era tesorero. Ahora, cuéntenos, por favor, Ricardo. Estoy hablando con Ricardo Aldana, el nuevo secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Cuéntenos, Ricardo, cuéntenos de la ruptura, sí, entre usted y yo, cuéntenos, ¿qué le dijo o qué quería hacer Romero de Champs y qué quería hacer usted que no se pusieron de acuerdo y rompieron? Pues una posición política al interior del sindicato y la verdad no es conveniente ahorita porque pues estamos en una nueva etapa del sindicato y yo no quisiera entrar en polémica con mis compañeros. Eso te puedo decir, José. O sea, fue, Ricardo, un conflicto sobre el manejo del sindicato, un conflicto interno. Fue un conflicto ópticamente de ver qué convenía a la organización en ese momento. No de manejo de recursos, solamente de posiciones de qué es lo que convenía en ese momento políticamente a nuestra organización. ¿Estamos hablando de qué año, Ricardo? ¿Qué sería? Finales del 18. Finales del 18. O sea, cuando todavía estaba el presidente Enrique Peña Nieto. ¿Esta diferencia tuvo que ver con la sucesión presidencial? No, definitivamente no. No tenía nada que ver con el actual presidente. No era el tema ese. Era sencillamente posición política del sindicato. Pero me dice usted una posición política del sindicato, ¿pero hacia el interior o hacia el exterior? No, hacia el interior, no hacia el exterior, hacia el interior. Y usted no me quiere decir, Ricardo, hoy cuál fue el punto de diferencia con Romero de Champs. No, porque causa polémica, la verdad, y ahorita ya pasaron tantos años, casi 3 años, y pues no tendría ningún caso, no arreglaría nada, y las cosas, pues, al final del día el tiempo le dará la razón al que lo tiene, ¿no?
Sí, dígame, Ricardo, habló usted de terminar con el cacicazgo. ¿A quién se refería? ¿A Romero de Champs? No específicamente. A ver, es que se estaba hablando mucho hacia afuera que había cacicazgo. Sí. Pues yo creo que al final de los trabajadores tienen que tener la oportunidad, como ya se las dimos, de escoger al líder que le conviene o al secretario general que les convenga. Con el voto, así como lo hicimos, voto libre, secreto y directo. Que ellos determinen y califiquen la gestión de su órgano sindical, que es lo más importante. A eso me refiero. Ricardo, votaron por usted 42,000 trabajadores. ¿Cuántos? 43,823 para ser exactos. Las 43,823. ¿Cuántos trabajadores tiene Pemex sindicalizado? Ahorita deben de ser un poquito arriba de 100,000. Lo que pasa es que tenemos plazas no cubiertas, pero en este momento en funciones son 89,000. ¿Cuántos? 89,000. Bueno, pues va a ser complicado. Llega usted quizá en el peor momento de Pemex, Ricardo, en el momento más crítico de Pemex. Pues tenemos retos que superar, pero creo que lo más importante que sucedió hoy es que llegamos con una legitimación total de los trabajadores. Votaron arriba del 70%, y eso me obliga a mí a cumplir a los compañeros, y apenas les obliga a reconocer que el sindicato es un sindicato mío. Pues vamos a ver, ojalá que salgan bien las cosas, y lo deseo por el bien de Pemex, por el bien del país, y para que usted le vaya bien, porque si le va bien a Pemex, pues le va bien al país, ¿no, Ricardo? Esa es una de mis líneas de manejo con los trabajadores. Vamos a hacer inclusive un proyecto que presenté a los trabajadores, es ese, hacer más productiva la empresa. Ahora que le digo, Ricardo, esto de que si le va bien a Pemex, le va bien al país. Yo recuerdo que con Joaquín Hernández Galicia Laquina, del que usted nunca fue de tesorero, llegó a decirle a Miguel de la Madrid en una reunión, fue un 18 de marzo, o un 1 de mayo, no recuerdo, le llegó a decir, mire, presidente, si le va mal a Pemex, le va mal al país. Y de ahí hubo un conflicto con Miguel de la Madrid, ¿se acuerda? Claro que sí, lo acuerdo perfectamente bien. Lo recuerdo. Entonces, sí. Una posición absurda. Pero pues así se llevaban entonces. Hoy, ¿cuál es su relación con el presidente López Obrador? Él dice que si entra no lo reconoce. Pues obviamente sí lo reconoce, pero ¿ha hablado con él? No he hablado con el presidente. Yo respeto mucho la investidura presidencial. Que él hoy representa al país y hay que ayudarlo. O sea, ¿no ha hablado con el presidente? ¿Nunca ha hablado con el presidente a lo largo de su vida? ¿No? No tengo el gusto de... Pero bueno, pues Ricardo, pues le aprecio mucho que me haya... Andrés, sí le gustaría, ¿no? Claro que me gustaría, porque necesitamos que haya diálogo para mejorar las cosas. Pues igual hay algún encuentro ya como secretario general del sindicato, ¿no? Seguramente, Joaquín. ¿Lo va a promover, Ricardo? Sí, lo voy a promover. Venga. Hijo, Ricardo, qué difícil es sacarle una respuesta, pero le agradezco el tiempo. Está bien, Joaquín. Te mando un abrazo. Que esté bien, Ricardo. Abrazo, saludos. Gracias. Bye. Buenas tardes, es Ricardo Aldana, el próximo, el candidato ganador en esta primera elección secreta, ¿sí? En el sindicato, el poderosísimo sindicato petrolero de trabajadores petroleros de la República Mexicana. Y bueno,
en las finanzas en este momento el dólar interbancario se está cotizando en 20 pesos con 61 centavos. En ventanilla se vende en 20 pesos con 97 centavos. En bancos hasta en 21 pesos con 14 centavos. El euro en el mundo, $1 13 centavos. En México en euro se vende en 23 pesos con 70 centavos cerraditos. Y el petróleo, Héctor Herrera. El precio del barril de petróleo se está reportando a niveles del 2014, Joaquín, se ubica en $83.11 por barril, subió $1.30 respecto al precio previo y se encuentra $28.01 por arriba del precio de referencia para este año, que es de $55.1 por barril. Gracias, Héctor. Yo le quiero invitar, como todos los días, a que tenga usted la información en tiempo real. ¿En dónde? En lopezdoriga.com. ¿Dónde está lopezdoriga.com? Es muy fácil. lopezdoriga.com está donde esté usted, donde quiera que esté, en cualquier parte de México, en cualquier parte del mundo, con información en tiempo real, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Ahí me tiene permanentemente al alcance de la mano. Y dice de principal: rechaza a la Corte modificar pregunta de la revocación de mandato. Se mantiene como fue redactada en el Congreso. Les recuerdo que le invito a que se integre a las comunidades, sí, a las plataformas y comunidades en Facebook. Soy Joaquín López Dóriga. En Instagram, soy López Dóriga. Le invito a que se suscriba al canal de YouTube, que tiene el mismo nombre, López Dóriga. Y le recuerdo que tiene toda la información en Spotify, en Telegram, en Amazon Music. Y por supuesto, le invito a que se integre a esta incontenible comunidad de Twitter, @López Dóriga. Y que en esta tarde, martes 1 de febrero de este año de 2022, le voy a tener a usted todo esto. Mucho más hoy aquí con López Dóriga. Le recuerdo, siga todos los comentarios de López Dóriga en el Twitter, @López Dóriga. Ya son más de 8 millones de seguidores. ¡Feliz martes! Bueno, voy a ir contigo, Héctor Herrera. En la mañanera de hoy, el presidente se refirió al tema de Houston. Dijo que esté dispuesto a que investiguen a todos, incluidos sus hijos. Y también estalló el caso de Pedro Salmerón, al que el gobierno de Panamá rechazó como su embajador en ese país, y el presidente reclamó a la canciller panameña, a la que descalificó, diciendo que actuó como si fuera la Santa Inquisición, y tómala, ¿sabe quién le mandó? Eso se llama revirar a segunda. ¿Sí? Sí, a la que está pensando. Héctor Herrera. El presidente López Obrador reiteró que su gobierno no protege a nadie, ni siquiera a sus hijos, y retó a sus adversarios que si tienen pruebas de corrupción en contra de su hijo, las presenten, aunque aseguró no van a encontrar nada. Pero está abierta la investigación. A ver, ¿de quién es la casa? ¿Qué contratos recibieron de Pemex? ¿Quién los autorizó? Pues no van a encontrar nada. En la conferencia mañanera, el primer mandatario destacó la elección del sindicato petrolero. Dijo que la jornada electoral se desarrolló de forma libre, secreta. Sin embargo, aseguró desconocer al nuevo secretario general, Ricardo Aldana, y dijo que si se lo encuentra de frente, pues simplemente no lo reconocería. Aquí estuvo el señor, pero sí, al que hace mención, pero si me lo encuentro ahora, me tendría que decir quién es, porque no lo identifico, pues. Resaltó que en este tramo de su gobierno son muy relevantes la reforma eléctrica, electoral y la relativa a la Guardia Nacional, porque dijo que no quiere más que ésta se convierta en una policía federal corrupta, como lo fue en los tiempos de Genaro García Luna. Ya en el pulso de la salud, el subsecretario Hugo López-Gatell sostuvo que se observa una reducción sostenida de la cuarta ola dominada por la variante Omicron y subrayó que a los hospitales sigue llegando personas que no se han vacunado. Abrimos la semana ya con reducción. Se redujo 31% los casos estimados en la quinta semana del año, que es en la que estamos viviendo, y esto es consistente con varias otras señales como la reducción de la ocupación hospitalaria, la reducción de las incapacidades temporales laborales
y la reducción del porcentaje de positividad. El presidente dio a conocer que el gobierno de Panamá ha rechazado el nombramiento de Pedro Salmerón como embajador ante Panamá. Mostró además una carta del historiador declinando la invitación, aunque el ejecutivo mencionó que lo va a invitar a sumarse a su equipo de trabajo como asesor. Además informó que la senadora suplente Jesús Rodríguez será la nueva propuesta para ocupar la embajada panameña. Finalmente, el mandatario expresó sus condolencias por el fallecimiento de la activista Rosa María Cabrera y del obispo emérito de Catepec, Onésimo Cepeda. En la Cámara, Óscar Jiménez, Héctor Herrera Argüelles, Grupo Fórmula. Bien, dice el presidente que hay una carta de renuncia a Pedro Salmerón. Un momento. Esa carta la escribió Pedro Salmerón después de que el gobierno de Panamá rechazara su nombramiento como embajador. Es decir, ¿qué es lo que se hizo? Se arregló todo para que, ante el problema que ha habido, se presentara como que no hubo un rechazo de Panamá, sino que hubo una renuncia de Pedro Salmerón. Y no fue así. No fue así. El gobierno de Panamá rechazó la propuesta para que Pedro Salmerón fuera el embajador en ese país. Le negó el beneplácito. Y esto ocurrió la semana pasada. Se estuvo negociando, pero no se llegó a ningún lado. Entonces, el presidente dice, hay una carta de renuncia. Sí, pero posterior al rechazo. El rechazo, la negativa de darle el beneplácito fue del gobierno de Panamá. Lo que pasa es que así ya más o menos se la llevan. Ahora falta ver si el gobierno de Panamá aclara y con el revirón que le dio el presidente López Obrador a la canciller panameña de que como si fuera la Santa Inquisición lo rechazó, el gobierno de Panamá aclara. ¿Aceptó o rechazó a Pedro Salmerón como embajador? La información que yo tengo, que le decía desde ayer, es que le había negado el beneplácito. Y por eso, estos días de negociación que no llegaron a ningún lado. Juan Antonio Jiménez, mientras tanto, en el Pleno de la Suprema Corte, pues nada, que el presidente de la Corte, Arturo Saldívar, y los ministros nombrados por el presidente López Obrador, batearon la propuesta del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, para que se modificara la pregunta en la consulta de revocación de mandato. Esto ya lo había descalificado el presidente, dijo, pues que hagan lo que quieran, pero ahí están los 4 ministros que le dieron su voto y se queda tal cual. Te escucho. Bueno, gracias, Joaquín. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no alcanzó la mayoría calificada y no se modificará la pregunta durante la consulta de la revocación de mandato y quedará tal cual fue redactada por los legisladores. Los ministros Loreto Ortiz, Yasmín Esquivel, Juan Luis González Alcántara Carranca y Arturo Saldívar determinaron que la pregunta no se refiere a una ratificación, sino a una revocación. Durante la sesión de este martes, el ministro ponente Jorge Mario Pardo Rebolledo pretendía eliminar la parte en la que se plantea a la ciudadanía si desea que el presidente López Obrador termine su sexenio. Sin embargo, solo obtuvo 7 votos y se quedó a 1 para avalar su propuesta de modificar la pregunta. El proyecto busca eliminar la frase o sigue en la presidencia hasta que termine su periodo, ya que señalaron que esta es una segunda pregunta que abre la puerta a una ratificación del cargo. Con este resultado no se modifica entonces la pregunta que se realizará el próximo 10 de abril durante la consulta de la revocación de mandato, la cual va a quedar de la siguiente manera, Joaquín. ¿Estás de acuerdo en que a nombre del presidente de los Estados Unidos mexicanos se le revoque el mandato por pérdida de confianza o sigue en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? Al respecto, el ministro presidente Arturo Saldívar señaló: me parece que la pregunta es constitucionalmente válida. Lo único que hace es explicitar las 2 opciones posibles. No desnaturaliza la revocación de mandato, mucho menos afecta un precepto constitucional en lo particular, ni siquiera principios que pudiéramos nosotros construir o desprender de la Constitución. Pero además, porque clarifica de mejor manera cuáles son las opciones para la ciudadanía. El próximo jueves continuará la discusión de los demás apartados. Joaquín, el reporte. Gracias, yo voy a ir a los anuncios y después de los anuncios voy a hablar, ojo, con el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo sobre esta votación en el Pleno de la Corte. Continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional. Además, le recordemos, no baje la guardia, use cubrebocas, sana distancia y lavado de manos constante.
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jorge Mario Pardo Rebolledo, que me haya aceptado esta llamada después de que por mayoría el Pleno de la Corte rechazó su propuesta de modificar la pregunta para la consulta de revocación de mandato. Jorge Mario, gracias por contestarme. Buenas tardes. Joaquín, buenas tardes. Un saludo a toda la audiencia. Gracias. ¿Qué pasó hoy en el Pleno? Bueno, lo que sucedió es que en nuestra Constitución establece que para poder invalidar una norma general se requiere de una votación calificada en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 8 votos. Y en el caso de hoy, el tema que discutimos hoy relacionado con la pregunta de la revocación de mandato, solo hubo 7 votos a favor y 4 en contra. Entonces, no se alcanza la mayoría calificada y se desestima la acción de inconstitucionalidad en ese punto. O sea que votaron hasta donde sé el ministro presidente Saldívar, la más reciente ministra, y 2 ministros más, Yasmín, y el otro ministro también propuesto por el presidente López Obrador. ¿Es correcto, Jorge Mario? Sí, votaron 4 compañeros en contra de la propuesta y por la validez de la pregunta que está establecida en la ley. Bien, tu planteamiento era eliminar la segunda parte, que viene siendo una especie de ratificación de mandato, cuando el espíritu de la ley o del legislador es revocación de mandato, que es lo que señala la Constitución. Sí, la propuesta era establecer que la pregunta solo debía referirse a la naturaleza de la revocación de mandato y no introducir aspectos relacionados con una posible ratificación del mismo. ¿Qué es lo que plantea la pregunta que aprobó el Congreso, no? Bueno, la pregunta señala ambas opciones, es decir, se pregunta si se opta por la revocación o por la continuación hasta el final del periodo. ¿Cómo te sientes, Jorge Mario, cuando una iniciativa como esta pues no transita, como dice? Pues mira, Joaquín, estamos acostumbrados a tomar las decisiones en un órgano colegiado. Desde luego que pues actuamos bajo las normas que establece la Constitución y pues desde luego con respeto absoluto a las posturas que no compartieron la propuesta del proyecto. El ministro presidente dijo que como habían firmado por la convocatoria los más de 2.800 que señala la Constitución para poder convocar a la consulta, ellos habían votado por la opción de revocación o ratificación, ¿no? Bueno, sí, él señaló que estaba, el ejercicio de la solicitud para la revocación de mandato se hizo con base en la pregunta que estaba establecida en la ley, que fue precisamente la que se impugnó en esta acción de inconstitucionalidad. Y entonces esto ya se queda así como está, ya no hay ningún recurso, ¿no? Sí, no, ya la acción queda desestimada por lo que hace a este tema y bueno, todavía continuará la discusión en el Pleno porque esta acción trae varios temas más. Continuaremos el próximo jueves. ¿Qué otros temas trae, ministro Pardo Rebolledo? Pues trae varios temas relacionados con la participación de los partidos políticos, que hoy también ya se tomó una votación al respecto, y trae aspectos relacionados con el tema de omisiones legislativas respecto de un sistema de recursos y respecto a las sanciones que pudieran derivar de este procedimiento. Te puedo hacer una pregunta, no sé si es de tu resorte, pero si no me dices, Jorge Mario Pardo Rebolledo. La Suprema Corte ya respondió que no puede ampliar el presupuesto, la Secretaría de Hacienda ya respondió que no puede ampliar el presupuesto para llevar a cabo la consulta de revocación de mandato. ¿Esto también es definitivo? Bueno, no te lo podría contestar porque entiendo que hay diversas acciones o controversias donde se impugna precisamente el aspecto de la suficiencia presupuestal para el ejercicio.
No es el caso de esta que estamos analizando, pero entiendo que hay otras que sí tienen esa temática. Bien, ministro, pues te aprecio mucho que me hayas contestado esta tarde. Te mando un saludo. Igualmente, Joaquín, muchas gracias y agradezco mucho el tiempo y saludos a la audiencia. Gracias. Es el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jorge Mario Pardo Rebollet. Algo está pasando en el Senado. ¿Por qué? Porque todos los reporteros fueron expulsados del salón. No sé por qué. Voy a ver en un momento con Herrera Aldave, mientras le tengo más información con Laura Pérez. Gracias, Joaquín. Por 7 votos contra 4, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia resolvió no cambiar la pregunta de la consulta de revocación de mandato. Panamá rechazó el nombramiento de Pedro Salmerón como embajador de México en aquel país tras los múltiples señalamientos por acoso sexual. El presidente propuso a Jesús Rodríguez como embajadora en Panamá. Sobre el tema de la casa de la esposa de su hijo en Houston, Texas, el presidente se dijo dispuesto a que investiguen casos de corrupción en integrantes de la 4T y que no haya impunidad si se les demuestra responsabilidad. A pesar de las denuncias de compra y coacción de voto, el presidente respaldó la elección de Ricardo Aldana como nuevo dirigente petrolero. Dijo que ya no hay sindicatos de Estado y que se acabó la imposición en los gremios de los trabajadores. Ricardo Aldana dijo en este espacio que hace 3 años rompió con el dirigente Carlos Romero de Champs por diferencias y que ahora fue candidato por algo circunstancial, porque otro aspirante se enfermó y ya no pudo continuar en esta competencia. El año pasado nuestros paisanos enviaron a México 51.594 millones de dólares. Esto es un 27% más que en el 2020. Es la cifra más alta enviada desde hace 19 años. Y Tom Brady, el mariscal de campo más grande de la historia de la NFL, anunció, ahora sí, oficialmente su retiro. Joaquín, hasta aquí la información. Aquí voy. Gracias, Laura Pérez Cisneros. En un momento voy después de los anuncios del doctor José Antonio Lozano. También le digo a usted que voy a ver qué está pasando en el Senado. Yo no recuerdo que hayan corrido pues a los reporteros. Pues ¿qué van a tratar? Estaré tratando en un momento, espero tener la respuesta. Continuamos. Eres aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Dóriga. De mejores lugares están corriendo en Israel. Sí, así es, Joaquín, ¿qué tal? Gracias, muy buenas tardes. Como tú muy bien lo señalas, de mejores lugares nos han corrido. Y es que fíjate que hace unos cuantos minutos, Joaquín, aquí en el Senado de la República, pues en un hecho sin precedentes, por lo menos en las últimas 2 legislaturas que hemos estado dando cobertura, Joaquín, a las actividades de la Cámara Alta, nos encontrábamos en el piso 2, donde justamente nos colocamos los compañeros fotoperiodistas, los camarógrafos y también, por supuesto, los reporteros. Llegó, Joaquín, el personal de resguardo legislativo y solamente preguntaron a qué medio pertenecíamos y nos invitaron a salir. Eso sí, amablemente, Joaquín, de este balcón donde se cubren las actividades del Senado de la República, no se nos dio una explicación, simple y sencillamente se nos pidió que abandonáramos este salón porque solamente se debía quedar el canal del Congreso. Pues salimos de todos los medios de comunicación, Joaquín, y no se nos dio esta explicación. Empezamos a preguntar cuál era el motivo y se nos dijo que había sido una orden del secretario técnico de la mesa directiva que encabeza la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, que es el único órgano, Joaquín, órgano de gobierno, por supuesto, aquí en esta Cámara Alta, que puede dar este tipo de instrucciones. Hablamos justamente con el personal de resguardo legislativo, también, por supuesto, del personal de comunicación social y unos cuantos minutos después se nos volvió a permitir el acceso a este salón de plenos. Pero sí, Joaquín, fuimos literalmente corridos por lo menos unos minutos de aquí del Senado de la República, y es que todo apunta, Joaquín, a que no querían que presenciáramos esta discusión que se está llevando a cabo aquí en estos momentos, justamente por esta ya extinta Comisión para el Estado de Veracruz, y es que los senadores de la República acordaron que este tema sería discutido aquí. Por supuesto, se han dado fuertes debates, descalificaciones entre unos y otros, y todo apunta, Joaquín, a que no querían
querían que viéramos esta discusión, lo que es un contrasentido, porque está el canal del Congreso y también, por supuesto, estas sesiones son públicas al transmitirse por las redes sociales oficiales del Senado. Ya todo está en estos momentos en calma, Joaquín. Por supuesto, todos los compañeros reporteros, pues nos unimos, Joaquín, y volvimos a entrar a este piso 2 de aquí del Senado de la República. Gracias, Israel. Bueno, te digo, no entiendo que lo saquen. O sea, no importa que suceda, lo grave es que se sepa. Son diferentes. Bueno, y hoy voy gracias, Israel Aldave, voy contigo, querido José Antonio Lozano Díaz, presidente de la Junta de Gobierno, porque hoy es martes, en su día, de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. ¿Cómo estás, José Antonio? Buenas tardes. Hola, querido Joaquín, muy buenas tardes. ¿Cómo has estado? Qué gusto saludarte hoy a ti y a todo el auditorio. Igualmente, ya vamos a cumplir 2 años de distancia. Sí, Joaquín, parece broma, ya estamos a unas semanas de que hayamos ido a confinamiento a nivel global y que haya cambiado de una manera, pues, enorme el mundo, Joaquín. Ya un poco antes de la Sí, es otro mundo, Joaquín, y otra realidad. A veces nosotros somos los que menos cuenta nos damos de lo que hemos cambiado. Suele suceder. Nos damos cuenta cuando vemos una foto del pasado, cuando nos vemos cosas que hacíamos antes, decimos, caray, este era yo. Y bueno, pues eso nos ha pasado, pero ya antes veníamos con algunas cosas, Joaquín, que nos hacen pensar que estamos en un momento clave. Yo creo que es una especie de encrucijada en la historia. Estamos viendo muy probablemente lo que pueda ser los albores, el inicio de una nueva época. Una época, Joaquín, significa en la historia cuando cambiamos la manera de ver el mundo, cuando cambiamos la manera de pensar, cuando cambiamos la manera de sentir. Si hoy, por ejemplo, aquí en el programa discutiéramos cómo era la vida en Roma, por ejemplo, o la vida en la Edad Media o en los principios del Renacimiento, hay muchas cosas que nos parecen poco entendibles con nuestra manera de ver el mundo y la vida, cosas que no podemos entender. Pues bien, Joaquín, yo creo que estamos a poco tiempo de que cosas que hacíamos hasta hace quizás unos 3 o 4 años, las vamos a ver extrañas. No vamos a entender el mundo en el que estábamos porque nos vamos a situar, Joaquín, en una nueva época. Y eso no tiene que ver solamente con que la tecnología avance. Estamos en lo que el Foro Económico Mundial llama la cuarta revolución industrial, que es la de la inteligencia artificial, la de la interconexión ya poderosa de la industria, industrias que ya no van a requerir de la mano humana en nada prácticamente para funcionar, sino que más bien, o del gran reinicio, por ejemplo, que Klaus Schwab, el fundador y director del Foro Económico Mundial, precisamente ha dicho con relación al momento que estamos viviendo. Lo cito, él decía, la pandemia representa una oportunidad inusual y reducida para reflexionar, imaginar y reiniciar nuestro mundo y forjar un futuro más sano, más equitativo y más próspero. Pero el punto, Joaquín, donde yo quisiera hoy reflexionar contigo y con el auditorio, es que es en nuestras personas en donde está ese cambio de época. Estamos cambiando profundamente. Y quisiera aquí mencionar 6 aspectos de cambio hoy de las personas, 6 aspectos de análisis más profundo, no solamente en el entorno, en la tecnología, en lo que está pasando con los inmuebles a nivel global, el real estate, cómo ha cambiado el uso de los automóviles, sino algo que tiene que ver con la conversión interior de las personas. La primera cuestión, Joaquín, es que estamos y hemos cambiado nuestra concepción del espacio y del tiempo, de espacios de un mundo global en el que nos movíamos en un momento determinado de un lado para otro. Ahora estamos en espacios pequeñitos frente a una computadora, frente a 4 paredes. De un tiempo que normalmente salíamos a la oficina o a la escuela y regresábamos a la casa y luego volvíamos a salir por la tarde, íbamos a comer, regresábamos y en el día teníamos varios escenarios. Hoy frente a una pantalla, pues el tiempo pasa distinto, el tiempo nos ha empezado a pasar diferente. Pues cada vez, Joaquín, que ha cambiado la concepción espacio-temporal, hemos cambiado de época histórica. Así pasó con Roma cuando pasó a la Edad Media, así pasó con la Revolución Industrial. Otra característica, Joaquín, una segunda de este cambio profundo,
es que estamos teniendo un alejamiento muy importante con la realidad. Estamos desconectando la realidad. Hoy estamos teniendo el mundo, o estamos hiperconectados en el mundo a través de la pantalla digital. Y empieza a haber una confusión cada vez mayor en las personas entre el mundo digital y la realidad. Hay un síndrome que en Estados Unidos ya tenía tiempo antes de la pandemia, en el cual casi 1 de cada 2 adultos tenían se le llama en psicología síndrome disociativo, en donde ya lo que escuchan, lo que ven en la pantalla, lo confunden con la propia realidad. Y este es un tema, me parece que muy, muy fuerte en las personas y que nos está impactando ahora con la pandemia todavía más. Una tercera cuestión, Joaquín, que nos hace pensar en este cambio importantísimo, tiene que ver con la identidad. Fíjate cómo estamos perdiendo nuestra idea de espacio y del tiempo, nuestra idea de la realidad, nuestra idea de la identidad. Hoy, en las redes, la gran mayoría de las personas, y sobre todo los jóvenes, utilizan una especie de personajes para ingresar a la red. El metaverso, esta propuesta que ahora tiene Mark Zuckerberg, ha cambiado el nombre de Facebook, es precisamente eso, tener una especie de avatar que es el que entra en las redes. Y eso genera una disociación entre el yo que realmente soy, el yo que muestro en las redes, el yo que yo creo que soy, el yo que soy realmente, el yo que yo creo que soy, que es el ego, que siempre hemos tenido eso los seres humanos, pero ahora se suma un tercer yo, el yo que muestro en las redes sociales, en el mundo virtual, y que empieza a degenerar mi propia identidad. Y una cosa, Joaquín, que está también ocurriendo, un cuarto punto, es que muchas de las ideas que nosotros tuvimos durante muchas décadas, durante muchos siglos en Occidente, y que fueron forjando lo que entendemos por sentido común, hoy están en un periodo de construcción. Estamos poniendo en tela de juicio muchas ideas que durante mucho tiempo costó construir a Occidente. Y junto con eso, Joaquín, la idea de que estamos cambiando el sentido, esta sería una quinta, por las emociones. La idea de tener un sentido de la vida, hoy lo hacemos muy emocional. Hoy nuestra vida es el momento actual emocional. Pero curiosamente, estamos en una de las generaciones con mayor analfabetismo emocional, porque resulta que no sabemos nombrar las emociones que tenemos. Una persona que tiene alfabetismo emocional sabe decirte en un momento si se siente triste y sabe nombrar esa emoción. No lo sabemos hacer, pero buscamos emociones y perdemos el sentido trascendente de las cosas. Y finalmente la sexta, Joaquín, porque esta generación, y sobre todo la de jóvenes que viene y que está representada por muchos líderes a nivel global, sobre todo adolescentes, es una generación que es consciente de los límites del planeta, de la vulnerabilidad, no solamente por la pandemia, sino por cómo vienen las circunstancias los próximos años. Y esto me parece que da un sentido distinto de responsabilidad y de ver el mundo. En ese sentido, Joaquín, una cosa que estamos viviendo a nivel global, además de lo que ya hemos hablado aquí en el programa, la gran cantidad de depresión, de ansiedad que hay, es sin duda un sentido de desencanto muy importante que no habíamos visto hacía décadas en Occidente. El sentido del desencanto quizás solamente en momentos de guerras mundiales. Hoy hay un gran desencanto. Damos vuelta, como dice Ross Douthat, columnista del New York Times, sobre lo mismo. No encontramos una solución. Y por ello, hoy quisiera generar con el auditorio pues unos comentarios de cómo enfrentar este cambio de época, Joaquín. Cómo estar un poco más preparados para poder, de alguna manera, estar frente, comprender y adaptarse a esta nueva época, que me parece que ya es inminente, que lo estamos viviendo y que de estos cambios nosotros podríamos salir de alguna manera a flote. Porque finalmente, Joaquín, el punto en el que nos encontramos es una caída en la ilusión y es una caída, por tanto, en la felicidad. Este momento, este cambio de época, estas circunstancias pueden ser dominadas por cada uno de nosotros. ¿Cómo enfrentarlo, Joaquín? 5 cosas rápidas. La primera, alfabetizarnos emocionalmente.
saber en un momento determinado qué es lo que sentimos, canalizar adecuadamente nuestras emociones, me parece que es algo fundamental. Una segunda, preguntarnos, lo decíamos en otro programa, el sentido de nuestra vida. ¿Qué sentido estamos dándole a las cosas que hacemos todos los días? Darnos ese espacio en este momento es fundamental. Dedicar, tercero, Joaquín, espacio a reflexionar, a pensar. Hay que recordar que en el mundo actual tenemos un verdadero bombardeo de información que nos llega por todos lados. Hay estudios de 3,000 a 5,000 impactos de información entre las redes, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que nos dicen, y muchas veces no lo procesamos. Dice un viejo adagio que la exacerbación de los sentidos produce el derribo de la inteligencia. Si no damos espacio para la reflexión, tendremos poco espacio para enfrentar esta nueva época. Tener una agenda interior, Joaquín, una agenda que nos permita crecer, sería el siguiente consejo, interiormente. Una agenda que nos permita de alguna manera volver a tener nuestras prioridades más adecuadas, revisarlas. Y finalmente, Joaquín, la relación con los demás y saber ser agradecidos. Es una época nueva, Joaquín. Cuando veamos los libros de historia en unos años, vamos a recordar estos años como los años de un gran cambio en la historia de la humanidad. Años en los cuales cambiamos nuestra manera de ver el mundo, de sentir, de pensar. El tema es muy profundo, Joaquín, y yo creo que vale la pena empezarlo a pensar y darnos cuenta de este periodo por el que estamos viviendo. Mando un abrazo, muchas gracias y nos vemos el martes. Claro que sí, Joaquín, un abrazo grande. Buenas tardes, el doctor José Antonio Lozano Díaz, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Y voy a ir contigo porque Jenny, porque las previsiones que están haciendo ya en el mundo, después del resultado a la baja del PIB el año pasado, pues te están llevando a revisar a la baja las previsiones para este año. Te escucho. Gracias, Joaquín. Te comento que apenas cruzamos el segundo mes del año y analistas y organismos internacionales recortan pronóstico de crecimiento económico de México para este 2022. El gobierno federal estimó un PIB de 4.1%, sin embargo, el Fondo Monetario Internacional bajó su predicción de 4 a 2.8%, en tanto que el Banco de México espera que sea de 3.2%. Analistas económicos anticipan que este año la economía mexicana solo crecerá entre 1.5% y 2.2%, aunque comentarte que ejecutivos de finanzas advierten, Joaquín, que si se aprueba la reforma eléctrica en sus términos, México obtendría niveles de crecimiento por debajo del 0% y también depende del comportamiento de la pandemia y la inflación. Es el reporte, Joaquín. Gracias. Bueno, pues la senadora de Morena, Marta Lucía Mitchell, había apoyado la propuesta para que Pedro Salmerón fuera embajador de México en Panamá, que sorprendió mucho y es una feminista. Y ahora que se da todo esto, que ya él ya no, dice, felicito la reconsideración del presidente López Obrador de asignar a la senadora con licencia, suplente, Jesús Rodríguez como embajador de México en Panamá. Así es el gobierno de México, de López Obrador, con conciencia feminista. Dialoga y avanza en la garantía de los derechos humanos de las mujeres. Esto no lo pensaba hace unos días. Algo pasó, porque defender a Salmerón ahora defiende que vaya Jesús. Y bueno, ya hablaremos más de eso. Voy a los anuncios y continuamos. Fórmula Cadena Nacional e Internacional con López Origa. Yo no le aprecio mucho a Omar García Harfuch, es secretario de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México, que me haya aceptado esta entrevista. Omar, ¿cómo estás? Buenas tardes. Don Joaquín, buenas tardes, a sus órdenes. Bueno, esta información, bajan 67% los homicidios dolosos en la Ciudad de México durante enero. ¿Esto es correcto? Porque yo estoy viendo que los homicidios dolosos han ido al alza a nivel nacional. Estamos que a la cifra de esta mañana son más de 111,000 homicidios dolosos en el país desde el 1 de diciembre del 18. Sí, don Joaquín, mire, nosotros tenemos una baja anual alrededor de si comparamos 2019 con 2021, o sea, esos años, tenemos alrededor de
5% de baja en los homicidios dolosos. El 67% se registra en enero. Enero del 2022 ha sido uno de nuestros meses más bajos en homicidios. Por ejemplo, en enero del 2019 hubo 139 homicidios, en el 2020 109, 2021 86 y 2022 44. Hablo solo de enero. Este mes de enero del 2022, que ayer es lo que hicimos en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, presentar un balance de los resultados solo de enero de lo que había hecho la Secretaría. Y en homicidios, si comparamos con nosotros, tendríamos más de 65% a la baja. ¿Esto a qué se debe? Porque los delincuentes ahí están, ahí siguen. Bueno, se debe a muchas cosas, don Joaquín, le explico. Tenemos, por parte de la policía, desde que obtuvimos la facultad de investigación a partir de marzo del 2020, cuando ya por ley estamos facultados para investigar, nos volvimos más útiles para la ciudadanía, pero también más útiles para la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Antes la Secretaría, la participación que tenían en la prevención de homicidios era eso, prevenir o detener a un homicidio en flagrancia. Hoy no. Hoy si tenemos un homicidio o ocurre un homicidio doloso en la ciudad, la Secretaría de Seguridad Ciudadana le da seguimiento por medio de investigación, obviamente en coordinación absoluta con la Fiscalía General de Justicia. Nosotros partimos de una premisa de que para que bajen los homicidios dolosos, pues tenemos que detener a los que los cometen, ya sea por rivalidad delincuencial entre células delictivas. Nos dedicamos también por medio de investigación a desarticular estas que generan violencia. En enero también tuvimos 2 detenidos generadores de violencia importantes y eso también ayuda a que bajen los homicidios en otros momentos. Es que ahora que lo mencionas, estoy hablando con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México. Me parece que, del terreno del absurdo, que la policía, ¿cuántos policías tienen? Policías, no preventivos, no bancarios ni auxiliares. Bueno, en operación policial, en la Subsecretaría de Operación Policial, tenemos alrededor de 27,000 compañeros. Operación policial son los que se dividen en los 74 sectores de la Ciudad de México. Ellos están para prevenir, pero también desde que tenemos la nueva facultad de investigación, sus mandos están facultados para checar y dar un seguimiento puntual. Me explico. Si antes había un homicidio, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, antes de la reforma, antes de que tuviéramos la ley, solo se dedicaba a tomar parte. Si no detenía al delincuente en flagrancia en cualquier delito, no solo en homicidio, daba parte a la Fiscalía General de Justicia y era la Policía de Investigación, antes la Policía Judicial, la que llevaba a cabo la investigación. Hoy no, don Joaquín. Lo que hace la Secretaría es, en cualquier delito, robo de vehículo, homicidio doloso, robo a cuentaviente, se da un seguimiento puntual. ¿Un seguimiento puntual de qué? De lo que ocurrió. Se checa el compañero que está en campo, el patrullero, y sus mandos checan hacia atrás qué es lo que ocurrió. Checan cámaras privadas, cámaras del C5, entrevistan personas y ya después pasan la información a la Subsecretaría de Inteligencia. Pero creo que algo que nos ha dado mucha ventaja es esto, la facultad de investigación. No solo ser una policía reactiva, sino estamos siendo sumamente cuidadosos en el seguimiento de cada uno de los delitos que se cometen en la calle. Es que ahora que lo dices, Omar García Harfuch, me parece como de locos del terreno del absurdo contar con 27,000 agentes policíacos que no podían investigar. Ahora que me lo dices, no entiendo, pero sí entiendo por qué había ese disparo de la violencia. 27,000 policías que no investigaban. Sí, ahora, de estos, don Joaquín, me explico, no los 27,000 investigan, lo que sí toda la policía, y ahí sí bancarios, auxiliares, industriales, me refiero a sus mandos también, dan un seguimiento, es decir, sí hacen un trabajo previo de investigación antes de pasarlo a las áreas correspondientes. A esto también algo que nos ha ayudado mucho a bajar la violencia es que antes la policía se iba sola en el combate a los delitos y hoy no, hoy tenemos con gobierno central, nos ayudan muchísimo con programas como Barrio Adentro, Alto al Fuego, que lo tenemos en Plateros, una de las zonas más violentas, donde también ha disminuido el homicidio, lesiones por arma de fuego, etcétera. Es decir, hay varios programas del gobierno que implementó la doctora Claudia Sheinbaum que nos ayudan bastante a nosotros, donde nosotros atacamos o pegamos con cateos y acciones relevantes para la policía, también entran estos programas sociales que a nosotros nos ayudan mucho, al policía del sector le ayuda mucho. Ahora, ya que está, por ejemplo, en esta nueva etapa de que la policía de la Ciudad de México investiga,
Por ejemplo, ya tienen las patrullas, Omar, computadoras como tienen las policías de otro país, en Estados Unidos, en Canadá, en España, en Francia, en Italia. No, don Joaquín, no lo tenemos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Tenemos muchas cosas que queremos que la policía tenga que hoy todavía no tienen. Hemos ido escalando las capacidades de la Secretaría poco a poco. ¿Qué es lo que sí tenemos hoy? También si antes el policía paraba a alguien que tuviera orden de aprehensión, pues tenía que esperar hasta llevarlo al Ministerio Público, si es que tenía esta persona algún delito por lo cual llevarlo al Ministerio Público para saber si tenía algún mandamiento judicial existente. Hoy no es así. También desde inicios del 2020, si el compañero, cada detenido que tiene, su obligación, no digo que todos lo hagan, don Joaquín, no estoy diciendo eso, falta mucho por hacer, pero la obligación del compañero, de la compañera que detiene, ya es avisar y dar parte a su mando para que de manera inmediata, por radio, aquí a un call center que tenemos en coordinación con la Fiscalía General de Justicia, porque la única que tiene acceso a esa base de datos es la Fiscalía, podemos saber si tienen algún mandamiento judicial o orden de aprehensión pendiente. Y así también hemos detenido personas en la calle, simplemente por pararlos por cualquier otra cosa, que parecería absurdo y que se veía algo normal, pero que no se estaba haciendo. Así como habla el presidente de tener un sistema de salud como en Dinamarca, Omar, ¿no podríamos tener también un sistema, una policía como en Dinamarca? Sé que es muy difícil por la preparación, por la idiosincrasia, por los sueldos, ¿sí? Por las prestaciones y por el mismo entorno, ¿sí? Pero no podríamos aspirar a eso, por ejemplo, que ya las patrullas puedan tener su computadora. Mire, don Joaquín, yo creo que las computadoras en las patrullas son sumamente importantes, pero usted dijo algo clave al inicio, o sea, por sueldos, los compañeros. Esta vez, por tercer año consecutivo, la jefa de gobierno les ha subido el sueldo a los policías, por tercer año, 9%. Esta es la primera vez que ocurre un incremento tan alto y por 3 años consecutivos. Antes, yo creo que lo que tenemos que hacer antes de mejorar la tecnología de la Secretaría, que lo estamos haciendo, y eso ya lo hemos platicado en otras ocasiones con usted, es mejorar las condiciones del personal. Eso todavía es un largo camino que lo estamos haciendo todos los días. En su momento hablé con usted cuando íbamos a adquirir los nuevos chalecos, esos ya se entregaron. O sea, se ha ido fortaleciendo a la policía. Creo que antes de fortalecernos en tecnología, tenemos que fortalecernos en recursos humanos, que nuestra gente esté bien, trabajar en el servicio profesional de carrera, etcétera, para poder aspirar a una policía muchísimo mejor. Sí, lo entiendo, porque, por ejemplo, antes se tenían que pagar su propia gasolina, sus propios uniformes, la gorra, se prestaban el chaleco blindado, pues las llantas las tenían que comprar los patrulleros, y por ejemplo, también es algo fundamental, es la seguridad para las familias, las prestaciones. ¿Qué pasa cuando un policía se muere? ¿Cómo queda la viuda? ¿Cómo quedan los hijos? Así es. Nosotros, y fue una instrucción que recibimos que había recibido la Secretaría poco antes de mi llegada, pero que nosotros le hemos dado seguimiento, fue una instrucción de la jefa de gobierno. Cada que perdemos un compañero, de manera personal, el subsecretario de Participación Ciudadana, Pablo Vázquez, entra en contacto con ellos, él. Después yo veo a las familias aquí en esta oficina. Acabamos de tener un hecho lamentable donde perdimos a 2 compañeros, a Alan y a Moreno, y bueno, estuvimos en contacto con sus familias, pero no solo queda en tener un contacto, sino agilizar todos los trámites administrativos que a veces son muy complicados y estar ahí para ellos. Y así también el apoyo a los policías cuando hacen su trabajo. Muchas veces cuando abatían a un delincuente o herían a un delincuente en legítima defensa, pues era un problema para ellos. Hoy no es así. Revisamos obviamente que todo sea conforme a derecho, que no exista abuso policial, pero lo primero, ya una vez que se haya comprobado eso, es darle todo el apoyo a nuestro compañero. La semana pasada tuvimos 2 eventos verdaderamente heroicos, don Joaquín, de 2 sí, compañeros. Omar, yo tuve aquí a Wilber, ¿sí? Que sigue siendo policía raso, Omar. No, ya está, ya justo hoy precisamente se le entregan a 2 policías bancarios su ascenso, que en el Estado de México abatieron a un delincuente cuando se iba a robar. Tuvieron una acción bastante relevante. Ah, sí, un tráiler, ¿no? A un tráiler, exactamente, los querían asaltar, le pegan 6 balazos a la patrulla y ellos repelen y logran neutralizar al delincuente. Ellos son ascendidos hoy y Wilber también es ascendido hoy. Qué bueno, porque además
Es 2 veces heroico. Es el segundo suicida que salva a Wilber. Jovencito, además. Sí. Y la verdad, nosotros no teníamos conocimiento. Bueno, yo no tenía conocimiento del primero, solo del segundo. Él me lo contó, que fue en marzo del año pasado. Wilber, sí. Es el caso, Omar, de los 2 policías de Azcapotzalco que asesinaron, los 2 policías que asesinaron, en Azcapotzalco, y lo mataron pues integrantes del crimen organizado, narcodelincuentes, ¿no? Sí, estaban dándole seguimiento a estos compañeros, don Joaquín, a un homicidio que había ocurrido el 18 de enero, también por temas de narcomenudeo. En ese momento hubo 2 detenidos, el 18 de enero, y después le dan seguimiento a este caso, estaban en trabajos de investigación, y lamentablemente hay un enfrentamiento, mueren 2 compañeros que fueron sorprendidos, una persona les empieza a tirar con un arma larga en la casa que estaban vigilando y se abaten a 2 delincuentes, hay otro detenido más, todavía nos faltan más detenidos de ahí y estamos trabajando. En cuanto tengamos al último detenido, por supuesto se lo hacemos saber. Bien, Omar, pues muchas gracias. Gracias por contestar esta llamada y te mando un saludo. Muchas gracias, don Joaquín, estoy a sus órdenes. Igualmente es Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública del Gobierno de la Ciudad de México, con esta baja en enero, comparativa. Está hablando de una baja en los delitos, en los homicidios en la Ciudad de México del 35%. La baja a nivel nacional es del 5%, entre el 4 y el 5%, dijo la secretaria Rosa Isela Rodríguez. Bueno, Marco Morales, Fórmula Michoacán, el asesinato del periodista que ahora dije, ayer se lo di a conocer, lo asesinaron en Zitácuaro, el 4º periodista asesinado mes de enero que terminó ayer. Jesús Ramírez, vocero del presidente, subió un tuit expresando su pesar por la muerte y garantizando que se iba a aclarar el asesinato de este periodista, que ya hemos visto, según los datos de Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, 9 de cada 10 asesinatos de policías, de periodistas se queda impune. Por la tarde mandó otro tuit del mismo Jesús Ramírez diciendo que era periodista en sus tiempos libres, que era auxiliar de un despacho de abogados. Voy contigo, voy con la información. Marcos Morales, Fórmula Michoacán. Hola, ¿qué tal, Joaquín? Muy buenas tardes, un gusto poder saludarles para informarles que la Fiscalía General del Estado de Michoacán ha informado avances sobre las investigaciones con relación al homicidio de Roberto Toledo, ocurrido la tarde de ayer en Zitácuaro, y es que ante la Fiscalía Regional ya fue identificado y reclamado el cuerpo, de quien de acuerdo a testimonio de sus hijos era un empleado del despacho jurídico Ver Abogados, donde fue agredido a disparos. Luego del ataque, Roberto fue auxiliado y trasladado a un hospital donde minutos después falleció. Él presentaba 8 impactos de proyectil de arma de fuego. La Fiscalía emprendió las diligencias y recolección de indicios, entre los que hay 2 cartulinas firmadas por un grupo delictivo, amenazando al grupo de abogados. Sin embargo, y derivado del señalamiento que hizo en redes sociales el director del portal Monitor Michoacán, Armando Linares, en el sentido de que Roberto era colaborador de dicho medio, la Fiscalía continuará con las indagatorias atendiendo el protocolo homologado de investigación de delitos contra la libertad de expresión con la finalidad de llegar al esclarecimiento de los hechos. Joaquín, es la información desde Michoacán. Independientemente de que haya sido colaborador de este portal allá en Zitácuaro o de planta o auxiliar también, pues para ganarse la vida de un despacho de abogados, lo asesinaron. Y este es el comentario de mi querido compañero y amigo José Fonseca. Le recuerdo, su columna Con el Café la encuentra en www.cafepolitico.com y en el periódico El Economista. Pepe, muy buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes al auditorio de Radio Fórmula. Hace 3 años, en tu espacio de Fórmula, en la mesa de los miércoles, René Casados dijo que la realidad sería el mayor contrapeso al enorme poder que 30 millones de votos le dieron al presidente López Obrador. Hay que decir que este gobierno no engañó a nadie. Todo lo hecho, hasta las acciones más polémicas, las anunció en sus discursos y en sus mensajes de campaña. Más allá de la política electoral, a 31 meses del fin de sexenio, los ciudadanos de a pie empiezan a preocuparse por las alzas de precios, alzas que carcomen sus presupuestos. Lo ven como señal de que algo no anda bien. Y me temo, Joaquín, que tarde o temprano
Esa realidad forzará al gobierno a ajustar sus planes. Gracias y buenas tardes, Joaquín. Gracias, don Pepe. Bien, eso es todo. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo soy Joaquín López Dóriga y como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo y en especial le agradezco, usted lo sabe y además lo sabe muy bien, que me escuche, claro, y ahora que me vea y que me siga en la red. Gracias pues por eso. Lo dejo con Eduardo Ruiz Gili y nos vemos mañana aquí como todos los días a la 1:30 de la tarde. Les recuerdo, por favor, cuídese. Los disparos los contagios están en los niveles más altos. Están disparados, aunque haya la versión oficial de que no. Siguen en los picos más altos. Cuídese porque si usted no se cuida, no lo va a cuidar nadie. Hasta mañana.